6ix9ine le rogó al juez para que lo liberara, asegurando que estaba arrepentido de lo que había hecho. Esta mañana, señores, continúa arrestado desde hace varios días, como ustedes saben, y él regresó a la corte, como se esperaba, para escuchar el veredicto del juez. Las cosas no salieron como él hubiese querido, pero le pudo haber ido mucho peor. Vamos a pasar con Yelena Solano en vivo, porque por lo que me han contado, no le va tan mal. Va a tener que estar unos días más en la cárcel, después salir, estar en su casa. Yo pensé que pudiera ser peor. Adelante, Yelena, desde Nueva York, frente a la corte donde se presentó Tekashi 69. Hola, Yelena. Hola, Raúl, y hola, Lili, así es, aquí estamos frente a la Corte Federal, aquí en el Bajo Manhattan. Y tal como tú lo dijiste, para mí es un día de victoria para el abogado defensor de 6ix9ine y también para el artista, porque hubiese sido peor. Cabe mencionar que estamos hablando de 5 diferentes violaciones, que cada una era para él estar de 3 a 6 meses bajo rejas. Pero vean ustedes a continuación y luego les cuento todo lo que pasó aquí en esta corte. Esta mañana, 6ix9ine, frente al juez de esta Corte Federal de Manhattan, se declaró culpable de violar su libertad supervisada al viajar a Las Vegas y Sarasota sin permiso de las autoridades, además de mentirle al oficial que supervisa su libertad condicional y haber usado también Creo que fue un resultado justo. No creo que la violación de la libertad supervisada fuera la más grave de las especificaciones y creo que debería haberle concedido el tiempo que cumplió. Probablemente estará en casa la segunda semana de diciembre. Luego de largas horas en la corte y de leerle todas las violaciones, el juez le dio 45 días de prisión. Pero como ya lleva 15 días tras las rejas, le quedarían 30 días en el centro de detención de Brooklyn y cuando salga en libertad, deberá cumplir un año de libertad condicional en el que deberá cumplir 300 horas de servicio comunitario, como mínimo un mes antes de terminar ese año de probatoria. La sentencia también indica que una vez que salga del centro de detención de Brooklyn, tendrá que cumplir 30 días de casa por cárcel, 30 días con permiso de salidas autorizada por la autoridad y 30 días con un horario de salidas restringidas. Además, tendrá que usar un dispositivo de monitoreo electrónico durante 90 días. Luego podrá realizar viajes domésticos siempre y cuando sea aprobado por las autoridades. Estos 12 meses de libertad condicional están sujetos al comportamiento de 6ix9ine, ya que no puede cometer ninguna infracción a las medidas impuestas. Creo que en este momento Daniel Hernández admitió su culpa, aceptó la responsabilidad y volverá a su carrera en algún momento muy feliz. 6ix9ine le rogó al juez para que lo liberara, asegurando que estaba arrepentido de lo que había hecho y prometiendo ser una mejor persona. Sin embargo, el juez tajantemente le señaló que la ley aplica de igual manera para todos y que tiene un extenso historial en cortes por diferentes razones. El abogado del cantante solicitó al juez que lo trasladaran a otra prisión por las condiciones infrahumanas en que se encontraba su cliente, ya que solo tiene derecho a bañarse 2 veces por semana y solamente ha tenido acceso a una llamada. Ahora mismo lo tienen encerrado las 24 horas. Es inhumano. El juez se aseguró de reconocer que, con suerte, la oficina de prisiones lo sacará de esa prisión. En realidad, está destinada a terroristas, está destinada a personas que no deberán estar entre el público en general. Déjeme decir una cosa, que todo esto comenzó como a las 9:30 de la mañana, eran casi las 12 del mediodía y todavía el juez estaba hablando, señalándole a Tekashi todos los errores que él ha cometido durante todo este tiempo. Cabe mencionar que Tekashi tenía barba, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba encadenado, no solamente en la cintura, pero también en los pies. Estamos hablando de que él salió culpable y sí, él admitió que era culpable de 5 violaciones, que cada cargo era equivalente de 3 a 6 meses, es decir, un total como de 1 año y medio tras las rejas. Yo creo que más bien le dieron un break. Tekashi se portó muy adecuado, o sea, le pidió mucho perdón al juez, dijo que él estaba arrepentido, que él quiere ser mejor persona, que él ha analizado mucho todo su caso, que él quiere
portarse mejor, podemos decir. Estamos hablando de que Tekashi lleva 15 días encerrada, podemos decir enjaulado, un box, como le decimos, sin ver absolutamente a nadie, sin poder ni siquiera bañarse, solamente de 1 a 2 veces a la semana. El juez le dijo que todo va a salir bien siempre y cuando él cumpla todas las reglas, todas las regulaciones que le indicó el juez a pie de la letra. O sea, Tekashi, vuelvo y les reitero, pidió perdón, creo que él va a salir la segunda semana de diciembre. Pero por otro lado, señores, cerquita de por aquí estamos hablando de Ajá. Yelena, yo creo que salió bastante bien de esto. Sí, es lo que ella dice, Raúl, y que le salió relativamente bien. A mí me sorprendió. A 45 días, qué bueno, de verdad que sí. Convenció, yo creo que su actitud convenció al juez. Él convence. 30 días por aquí, 30 por allá. Mira que nosotros cuando los conocimos esperábamos la primera vez que lo entrevistamos una persona totalmente diferente a la que llegó. Y llegó un chico humilde, buena gente, simpático con nosotros. ¿No te acuerdas la primera vez cuando llegó con Yailin? Perfectamente. Y luego lo recibimos con nosotros sí lo he dicho, se ha portado en este programa siempre de maravilla. Maravilloso, Raúl. El problema es en otros lados. El problema es, claro, cuando incumple las probatorias. Por otro lado, yo creo que estos 30 días que tiene que pasar en la casa, para él es lo de menos, que no puede salir de su casa, que después tiene que salir con un grillete. El problema es salir de la cárcel y esto le queda un poco. No, y el problema es el historial que ella tiene, Raúl. Sí, mientras más Tekashi, te queremos, mi amor. Que mejor, él quiere ser mejor. Yo espero que después que salga de la cárcel no esté en la saliendo de la casa para regalarle dinero a la gente como la última vez que lo va a ver el juez. Que se porte bien, él quiere ser mejor persona y él dice que no lo logra, que se porte bien. Señores.